Muchas gracias, Mauro. ¿Me escuchan en la sala? Sí, Perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, gracias, Mauro, y gracias a todos ustedes por estar participando de este foro clave para el banco y para el sector. eh, que dentro de las dos jornadas que se han tenido, pues en esta precisamente o a través de todas ellas se ha tocado esta transversalización del tema de la evaluación de riesgo de desastre en proyectos del BID, ¿no? Entonces, darles las gracias a todos por estar en una tarde de viernes aquí acompañándonos, ¿no? Dicho esto, paso a presentarme. Soy Raimón Porta, como ya anunció Mauro, especialista en riesgo de desastre y cambio climático del BID, ingeniero civil con maestría en esta materia, especializado sobre todo en esa parte de amenazas hidroclimáticas, trabajando para la División de Soluciones Ambientales y Sociales del BID desde Washington, ¿no? Un apoyo transversal a todos los programas en la región, ¿no? Indistintamente de los países. Em, en ese sentido, como comentaba Mauro, ¿no? La idea de la presentación es, de una manera muy breve, darles una idea de cómo el BID, mediante esta metodología, trata sus proyectos, cómo los filtra, cómo les da a cada uno el tratamiento proporcional que requiere y cómo se apoya en herramientas como Hidrovid dentro de esa metodología proporcional para encontrar las soluciones más resilientes, tanto para la propia infraestructura, pero también para la comunidad, ¿no? Y el medio ambiente. Antes de empezar, bueno, decir para terminar la presentación que soy valenciano. Tuve la oportunidad de estar en la charla justo anterior, en la ponencia anterior que ahora terminaba. Vi que se hacía mención a la situación que vivimos hace unas semanas. Entonces, pues bueno, mucho que comentar, mucho que digerir, pero bueno, con el tiempo limitado que tenemos, voy a tratar de ceñirme, aunque tenga muchas ganas de comentar sobre ello, a la metodología y a lo que Mauro me pidió, ¿no? Que es comentar sobre esa sinergia con las herramientas y sobre todo con Hydrovid, ¿no? Entonces, avanzando, ahí les presento lo que sería nuestra metodología. Y como decía Mauro, ¿no? Está pensada, tiene el objetivo de establecer esa identificación o ese proceso de identificación, evaluación y gestión del riesgo de desastre y cambio climático con nuestros proyectos, ¿no? Sean proyectos de infraestructura, sean proyectos más urbanos o cualquier tipo de proyecto, ¿no? Que podamos encontrar dentro de la cartera del BID. En este sentido, decir que esta herramienta contribuye a ese conocimiento del riesgo, ¿no? Ese conocimiento profundo, proporcional, que se comentaba en la reunión, en la ponencia anterior, y que es fundamental, ¿no? Una herramienta fundamental para colaborar en esa gestión integral del riesgo, ¿no? Y esa gobernanza a la que se hacía mención en la ponencia anterior, ¿no? Esta metodología, como decía, es proporcional, ¿no? Y sigue un paso a paso para permitirnos desarrollar análisis robustos y que sirvan para el proyecto según su tipología, según la amenaza a la que está expuesto, pero sobre todo según su criticidad y vulnerabilidad, ¿no? Sobre su tipología de proyecto, su naturaleza y ese contexto de servicio en el que está enmarcado, ¿no? Por ejemplo, una planta de tratamiento, una presa, esos proyectos críticos, ¿no? Puentes, etcétera, ¿no? Aquellos elementos de infraestructura o aquellas operaciones o intervenciones urbanas que puedan contener asentamientos, ¿no? Que necesiten de un conocimiento profundo de esa generación del riesgo que se está produciendo y de cómo vamos a intervenir en ese contexto, ¿no? Entonces, se distribuye en tres fases de menor, digamos, complejidad, pero no por ello menor importancia, a una fase ya más avanzada de análisis especializado del riesgo, finalizando, o la última etapa sería esa evaluación cuantitativa, pero arrancando desde ese conocimiento, ¿no? Del riesgo en unos dos primeros pasos para clasificar cada proyecto o cada operación que nos va llegando y entender, ¿no? De qué se trata, a qué amenazas está expuesto, qué criticidad y vulnerabilidad tiene ese componente que vamos a financiar, ese proyecto, y cómo nos gustaría tratarlo, ¿no? De una manera proporcional a la complejidad que presenta, ¿no? A partir de esa clasificación, aquellos proyectos que lo ameritan tienen un análisis
de investigación, ¿no? Ese proyecto, cómo viene preparado, en qué marco se inserta, también qué planificación, qué instrumentos para la gestión del riesgo, operación y mantenimiento incorporan, ¿no? Monitorización, etcétera. Una vez planteado esto, nos marcamos, ¿no? Los siguientes pasos, ¿no? Tiene sentido pasar a un análisis de mayor calibre, un análisis más profundo para disipar algunas incertidumbres que podamos tener, tanto sobre la propia infraestructura, pero también sobre los estudios, ¿no? Sobre aquella data que estamos utilizando, ¿no? Cambio climático, modelación de amenazas, ¿no? Ahí vendría ese cuestionamiento y ese paso a paso para seguir hacia un análisis más robusto, más detallado, si es que es necesario, ¿no? Entonces, para aquellos proyectos que realmente lo amerita, pasamos a un análisis de pensar sobre realmente aquello que necesitamos modelar, conocer, aquellos escenarios que nos gustaría entender, ¿no? De cómo podemos estar trasladando el riesgo o mitigándolo de una manera eficiente mediante, sobre todo, obras estructurales, pero también acompañando con elementos no estructurales como sistemas de alerta temprana, protocolos de actuación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí nos marcamos aquel escenario o escenarios que nos gustaría modelar, ¿no? Y conocer cuantitativamente, ¿no? Ya con un análisis bien profundo y bien robusto de lo que queremos conocer, pasamos a ese último paso de análisis cuantitativo que nos permite tomar decisiones digamos, entre alternativas de una manera, pues, digamos, basada en análisis, por ejemplo, costo-beneficio o conocer otros valores como aquella, digamos, coste que puede tener a la sociedad, etcétera, ¿no? En número de afectados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, es una metodología proporcional y que nos ayuda a hacer análisis centrados en el proyecto, ¿no? Y en aquel escenario futuro que queremos conocer. Entonces, ahí esa metodología, como hablábamos, ¿no? Se basa en ese conocimiento profundo del riesgo, poco a poco, paso a paso, y como todos, imagino que en la sala conocen, ¿no? Esas tres patas, ¿no? Esos tres elementos que conforman el riesgo, la amenaza, la exposición a esa amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Y ahí es donde Hidrovid, una vez entendemos qué es lo que tenemos que atacar dentro de cada proyecto, para aquellos programas que necesitan de ese conocimiento, como se decía en la ponencia anterior, de ese conocimiento, ¿no? Del riesgo por inundación, generalmente, aunque también modelamos sequías y otros eventos hidroclimáticos mediante Hidrovit, pues ahí nos ayuda mucho, ¿no? Ese conocimiento especialmente de la parte ahora mismo de amenaza, aunque estamos ahí con Mauro trabajando en que nos pueda apoyar o poder integrar en esa propia herramienta elementos de exposición y vulnerabilidad, ¿no? Esto es un tema dinámico, esta parte de modelación que viene avanzando muy fuerte en los últimos años y este componente, ¿no? Este módulo de análisis del riesgo, pues vamos viendo cómo se va integrando en este tipo de herramientas. Entonces, la metodología viene a aplicarse en proyectos de infraestructura, como decía, de mediana y gran escala, para facilitarnos un análisis de escenarios y de alternativas, ¿no? Fomentando aquellas decisiones orientadas hacia alternativas del menor, o sea, mayor beneficio por reducción del riesgo, aquellas obras que tengan un menor arrepentimiento o que en escenarios que se supere la capacidad de diseño, pues podamos entender cómo se van a comportar, ¿no? Esas decisiones basadas en un dimensionamiento del riesgo robusto, bien sea cualitativo o cuantitativo, donde Hidrovit nos puede ayudar tanto de manera cualitativa como cuantitativa, permite además de eso no solo quedarnos el análisis dentro del BID o dentro de la unidad ejecutora, sino además trabajar con otros agentes interesados en esa toma de decisiones y comunicación del riesgo que exigen nuestros proyectos y que además los mejoran, ¿no? Entonces, entrando ya en algunos casos de aplicación, ¿no? De esa metodología, que además nos sirve la metodología para cumplir con la política del banco, ¿no? Dentro de la política del banco hay 10 estándares, 10 normas de la política. La norma 4, salud y seguridad en la comunidad, tiene integrada en uno de sus requisitos ese análisis, identificación, análisis y gestión del riesgo, ¿no? Para poder cumplir con esa política y manejar niveles de riesgo tolerables y en todo caso aquel riesgo no mitigable, conocerlo y poder manejarlo, ¿no? Y hacer una mejor toma de decisiones. Eh,
es exigido por la política y debemos de implementarlo en los programas, ¿no? Entonces, aquí presento un par de casos muy rápido para que entendamos cómo lo hacemos, ¿no? Y en qué nos fijamos. Nos fijamos, por ejemplo, en qué impactos reciben, por supuesto, las infraestructuras, ¿no? Y cómo hacerlo mejor, ¿no? Cómo mejorar en nuestros proyectos esas infraestructuras, que es el core business, digamos, del BID, ¿no? Hacer infraestructuras más resilientes, una carretera o una planta de tratamiento, etcétera, ¿no? Que a futuro pues sean inversiones sostenibles y resilientes. Pero además queremos entender en qué situación o en qué contexto emplazamos esa infraestructura y cómo se va a comportar ante esas situaciones, ¿no? Si es una infraestructura que puede estar modificando la física de la inundación, en este caso, y cómo podríamos estar interactuando con comunidades y el medio ambiente pues, en el cual nos insertamos, ¿no? Generando algunos efectos represa o generando unas mayores capacidades de drenaje en infraestructuras existentes, por ejemplo, viarias, que puedan afectar hacia aguas abajo, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos casos de infografías, literaturas que me parecen bastante ilustrativas, ¿no? De cómo el ocupar llanuras de inundación pues debe hacerse de una manera inteligente y con conocimiento pues ahí de causa, ¿no? Para hacer infraestructuras resilientes en entornos resilientes, ¿no? Como decía, no solo proteger la infraestructura y darle capacidad de drenaje, sino también nos hemos encontrado en casos de que nos hemos tenido que plantear que una mayor capacidad de drenaje en una infraestructura existente podría estar afectando a comunidades aguas abajo, entonces el enfoque de intervención tiene que ser un poco más integrado, ¿no? Y trabajar también elementos de soluciones basadas en la naturaleza, mitigación de las puntas antes de que lleguen de crecida, antes de que lleguen a la infraestructura, y trabajo ahí con las comunidades con herramientas digamos, de actuación o de sistemas de alerta temprana durante eh, en casos en los que se prevean situaciones de emergencia, ¿no? ¿Dónde entra Hydrovid, ¿no? En todo esto? Pues al final es la herramienta clave de modelación, ¿no? Para entender tanto en casos cualitativos que queramos comprender en escenarios como ese análisis cuantitativo que estaba comentando, al final viene a ser la plataforma en la que incluimos esa componente hidrológica y de cambio climático, usos del suelo, curva escalado-daño, estamos trabajando en ello, ¿no? Curvas de vulnerabilidad y elementos expuestos, ¿no? Para al final obtener pues distintos escenarios y un análisis de consecuencias económicas o sociales que nos permita tomar decisiones. En el caso de esta infraestructura viaria, ¿no? Que he puesto por ejemplo, nos planteábamos esa dicotomía, ¿no? Entre hacer desdoblamientos, dando más capacidad al río, o hacer un libramiento que potencialmente podría suponer un efecto remanso y afectar a comunidades aguas arriba, ¿no? Entonces, con esa herramienta de Hydrobit, sin pasar a un análisis cuantitativo, ya nos permitía tomar una decisión sobre libramientos sí o libramientos no y de qué tipo iban a ser las infraestructuras en cada caso y si era posible, ¿no? Si tenía sentido, ¿no? Hacer una intervención de ese estilo en un ambiente urbano tan presionado, ¿no? En torno a la carretera. En la parte del desdoblamiento, donde teníamos claro que el desdoblamiento era lo más oportuno, también entender qué impactos, ¿no? En periodos de retorno mayores a los 100 años, en eventos extraordinarios como el que se ha vivido en Valencia, esa infraestructura, ¿no? Cómo se iba o qué necesidades iba a tener para poder seguir manteniendo su servicio, ¿no? Como ruta crítica que incluso servía como punto de evacuación para comunidades, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones son muy útiles, hoy en día son muy accesibles y con el BID estamos promocionando, ¿no? O tratando de facilitar el acceso a las mismas, ¿no? Esta aplicación en el caso de la carretera nos permitió comparar escenarios entre un evento o no un evento, una situación, ¿no? De no intervención o de línea base, ¿no? Con clima histórico, comparando esa misma situación de no intervención en caso de cambio climático y finalmente con un set, ¿no? También de, de intervenciones tanto estructurales como, por ejemplo, de recuperación agroforestal, cómo íbamos bajando ese perfil de riesgo, incluso hasta superar o mejorar el escenario de caso base, incluyendo cambio climático, ¿no? Lo cual era todo un reto y bueno, con algunas medidas fuimos capaces de demostrarlo.
Otro caso muy similar en cuanto a aplicación, pero diferente en cuanto a la tipología de proyectos, sería esa aplicación en entornos urbanos, ¿no? Que seguro se ha tratado y se venía tratando en la ponencia anterior y se ha tratado durante todas las jornadas, ¿no? Esa utilidad de la herramienta para ayudar a la toma de decisiones municipal, ¿no? En entornos ya urbanizados o que se pretenden urbanizar, en esa identificación de los niveles de peligro, modelando escenarios probabilistas, y también esos análisis de riesgos que nos permiten también igualmente evaluar, ¿no? Escenarios actuales, escenarios tendenciales de crecimiento y compararlos respecto a un escenario de crecimiento inteligente, ¿no? Entonces, ya cerrando la presentación, además, no quería tratar este tema, pero dejo ahí, aprovechando la mención anterior, un recordatorio, ¿no? También de la utilidad de este modelaje, ¿no? Para anticiparnos a esa materialización del riesgo, ¿no? Nos es muy útil para la planificación de intervenciones, planificación territorial y de infraestructura, también para el monitoreo, ¿no? Dónde queremos instalar nuestros sistemas de información hidrológica, qué puntos queremos monitorear o tener controlados en caso de una emergencia, y nos sirven claramente de apoyo, ¿no? En este caso, en la respuesta y reconstrucción, ¿no? Y en la fase de reconstrucción tras un evento, ¿no? Entonces, muchas veces, como se comentaba anteriormente, no se cree, ¿no? Bueno, aquí no se inunda mucho, no se inunda nunca, esto no ha pasado casi nunca. Eh, Estos modelos pues son muy teóricos, es algo muy sofisticado. Bueno, ahí vamos viendo que la técnica, ¿no? Ha ido avanzando y nos permite hacer modelaciones bastante ajustadas con lo que posteriormente podemos encontrar en caso de materializarse los eventos. Recordar, ¿no? También esa ubicación de infraestructura crítica, ¿no? Que en muchos casos en nuestros países, especialmente en los países de la región de Latinoamérica y el Caribe, no tiene cómo, ¿no? Ubicarse a veces en situaciones de peligrosidad nula, ¿no? Tenemos que jugar con algún rango de peligrosidad moderada, ni que sea moderada, ¿no? Evitamos emplazamientos de peligrosidad alta, pero siempre tenemos que contemplar riesgo sísmico, deslizamientos, inundación, como no, uno de los que siempre es recurrente, ¿no? Entonces, ¿cómo decidir esa ubicación y en caso de ubicarla en una zona que pueda tener cierta recurrencia de inundación, cómo hacer que esa infraestructura sea resiliente y siga proporcionando un servicio, especialmente en esas situaciones donde más se la puede necesitar, ¿no? Ya para cerrar, ¿no? Las conclusiones. Un repaso prácticamente de lo que he ido comentando, ¿no? Y que viene muy bien a la hora de enmarcar esta metodología y cómo pasar de una metodología cualitativa y de un entendimiento de qué va en nuestro proyecto a aplicarle herramientas de modelación, ¿no? Serían básicamente entender muy bien la física del problema para poder realizar una modelación robusta, ¿no? No simplemente tirar al modelo lo que nos gustaría ver o aquello que nos es más fácil y rápido para modelar cualquier situación, ¿no? Hay que hacer modelos robustos para que también nuestros clientes, ¿no? Y el público en general pues crea en ellos, ¿no? El dimensionamiento nos sirve también para dimensionar el funcionamiento y validar el funcionamiento hidráulico, incluso más allá de esos periodos de retorno de diseño que todos en nuestros países tenemos en esas normas eh, y códigos de construcción, etcétera, ¿no? Y normas de diseño. ¿Por qué? Porque en algunas infraestructuras críticas tenemos que contemplar umbrales de superación, ¿no? De esos periodos de retorno de diseño. No significa que las debamos diseñar para periodos de retorno extraordinarios, pero sí tenerlos en cuenta para que esa infraestructura pues siga manteniendo una estabilidad y un servicio mínimo durante esos o tras esos eventos, ¿no? Estas herramientas nos permiten además en un corto periodo de tiempo hacer un análisis de escenarios, ¿no? Deterministas, probabilistas, ¿no? Lo que nos es muy útil para tomar decisiones. Analizar escenarios de rotura, ¿no? Por ejemplo, en caso de presas. ¿Qué pasaría si un tipo de obras de ese estilo fallara, ¿no? O ni siquiera obras tan complejas, sino otro tipo de obras, puentes, etcétera, o diques. ¿Qué pasaría si estas obras perdieran su estabilidad y su funcionalidad, ¿no? En un caso de un evento extraordinario, ¿no? Para con ello, como decía, plantear
obras e intervenciones de nulo o en lo posible bajo arrepentimiento, ¿no? Obras flexibles, obras que se adapten a esa situación de peligrosidad y de clima cambiante, ¿no? Y de incertidumbre que tienen incluso las modelaciones, ¿no? Que empleamos de clima futuro. Entonces, unas obras que incluso puedan contemplar, ¿no? Esa incertidumbre que manejamos, ¿no? Y ahí ligo con esa parte de cambio climático que nos es muy útil y que estamos avanzando mucho en poder tener una hidrología ajustada, con downscaling climático, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo meter eso dentro del análisis de escenarios? Pues este tipo de herramientas nos son muy útiles, ¿no? Y muy eficientes. Y tenemos muchos casos de aplicación ahí trabajados con el equipo de Mauro, ¿no? El séptimo punto me parece también fundamental, ¿no? Para cumplir con esa metodología y con esa norma, ¿no? Con esa política, marco de política del BID, que nos dirige hacia la no afectación a terceros, ¿no? No podemos empeorar las condiciones de las personas que viven en los entornos o en los ámbitos de influencia de nuestros proyectos, ¿no? Eso es una norma básica para el BID, y con esa premisa, pues afrontamos todos los proyectos y con estas herramientas somos capaces de anticiparnos, como decía anteriormente, a esas situaciones. Esa herramienta, además, estamos evolucionándola ahí, y estamos tratando que nos permita integrar ese cálculo de consecuencias, ¿no? Para cuando pasamos ya a la toma de decisiones utilizando análisis cuantitativos, ¿no? Lo cual, pues, cada vez más y más es posible y además es beneficioso, ¿no? Para comunicar a las autoridades, para que las autoridades o los tomadores de decisiones puedan tomar, tanto públicos como privados, puedan tomar sus decisiones al respecto, y también para, desde organizaciones como el BID, poder eh, tener indicadores, ¿no? De impacto de cómo estas intervenciones pues, contribuyen a mejorar la vida de las personas, ¿no? Que al final es nuestro objetivo como organización. Finalmente, los dos últimos puntos, ¿no? Que ya había comentado, pero me parecen claves también, ¿no? El poder, a partir de estas herramientas o integrando estas herramientas, construir sistemas de información hidrológica y sistemas de alerta temprana, ¿no? Que nos ayudan en la anticipación o la reducción de pérdidas, sobre todo humanas, ante estas catástrofes, ¿no? Unido con protocolos, ¿no? Y finalmente, ese punto, ¿no? De la necesidad de una comunicación efectiva a los agentes interesados, a la población. De los tomadores de decisión ya he hablado, ¿no? Pero a la población es muy importante, ¿no? En nuestros programas hay una norma, la norma 10, que también es o que incluye esa parte de participación de los agentes interesados y de consultas públicas, ¿no? Entonces, esa interacción, ¿no? Es algo que también se ha evidenciado en esta situación en Valencia, ¿no? Esa interacción entre ciencia, técnica y la población, ¿no? Y los tomadores de decisiones, sentimos que es muy importante, que en cierta manera algunas veces se está perdiendo esa conexión, y es muy importante que toda esta técnica sea traspasable, sea comunicable, sea accesible a la población, ¿no? A la población en el entorno de nuestras infraestructuras y a los tomadores de decisiones de planes, protocolos de planificación, de protocolos de acción ante emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta, ¿no? De modelación nos ayuda mucho a generar, a veces parece muy simple, ¿no? Sobre todo para los que somos técnicos, pero a generar, por ejemplo, vídeos, gráficos, etcétera, etcétera, que nos ayudan mucho en la comprensión del riesgo, ¿no? En ir a una consulta pública y poder mapear y que poder hacer un análisis de escenario junto con la comunidad, ¿no? Incluso que ellos nos puedan dar retroalimentación para mejorar nuestro modelo, ¿no? Y presentar un caso que sea robusto en ese sentido también, ¿no? Entonces, eso de mi lado, creo que ahora llegan también presentaciones, intervenciones, incluso ya las han tenido muy interesantes. Y bueno, en cualquier caso, siempre dejo estas dos slides, si me permites, Mauro, de cursos. No sé si Mauro iba a poder compartir estas presentaciones, pero bueno, en todo caso ahí tienen unos QR de estos cursos que tenemos en el BIT, sobre todo el de la derecha para personal más técnico, el de la izquierda para tomadores de decisiones, pero para personas técnicas, consultores, etcétera, etcétera, oficiales públicos, recomendamos este curso en la plataforma EDX, de análisis de riesgo de desastres y cambio climático en proyectos de infraestructura, ¿no? Que incluye también esa modelación del riesgo y un poco profundización en toda esta metodología que he introducido.
Y finalmente nuestra página web, ¿no? La página web de la propia metodología distribuida o presentada en ese paso a paso que estaba comentado, fase a fase, y donde encontrarán, iremos progresivamente además alimentándola con publicaciones, con herramientas al respecto, ¿no? Entonces, hay casos también en esta plataforma, en esta web, que pueden consultar, ¿no? Entonces, nos parece un, unos recursos que ponemos a disposición y nos parecen pues bastante interesantes, ¿no? Para que se puedan difundir y que los puedan conocer. Entonces, ahí paro, Mauro, y bueno, de nuevo agradecer a todos por su tiempo en